buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. La actriz y realizadora franco-portuguesa María de Medeiros presenta en primicia su película A nuestros hijos en el Festival de Cine de Mujeres de Créteil, que se celebra de modo telemático del 2 al 11 de abril y en el que participan 40 películas realizadas por mujeres. Du 2 au 11 avril 2021, un festival tout en ligne avec Aïssa Maïga, María de Medeiros, 40 films de réalisatrices du monde entier, un nouveau chemin de fer. Un héritage à partager. Y precisamente para hablarnos de este festival y de su brillante trayectoria como actriz y realizadora, María de Medeiros ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, Pues sobre Jordi. todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Encantada. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lisboa, pero que vas a pasar tu infancia, los 10 primeros años de tu vida, en Viena, en Austria. Pero ¿es cierto que bailabas allí, en esa capital de la música, bailabas ya Stravinsky, la Petrushka? Sí, Petrushka era una de mis músicas favoritas, junto con Mahler, la primera sinfonía que tiene aquel Frère Jacques tan bonito. ¿En tono menor? Sí, maravilloso. Y de hecho es increíble Viena y por eso, porque los niños realmente crecen con la proximidad de la música, esa intimidad familiar con la música. Y eso fue algo muy precioso que me quedó de mis padres y de esta infancia austríaca. Con la Revolución de los Claveles vuelves a Portugal, y vas a estudiar en el Liceo francés ahí de Lisboa, lo que va a facilitar que vengas a Francia más tarde para estudiar. Exacto. ¿Qué representaba para ti el francés? Bueno, de hecho fueron mis padres que tuvieron esa elección de ponerme ya desde niña, ponernos a mi hermana y a mí, en la escuela francesa en Viena, justamente para asegurar una continuidad. Como no había escuela portuguesa, obviamente en Austria, el francés, que era realmente el idioma diplomático, en ese momento todo el mundo hablaba francés y tal, era pues la lengua de la continuidad, de poder comunicarme un poco con todo el mundo. Y sobre todo para las dictaduras en Europa, tanto en Exacto. España como en Portugal, París era la tierra de la libertad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Vas a ser admitida aquí en Francia, en el Conservatorio de Arte Dramático, y vas a abandonar tus estudios de filosofía. Quizás nos hemos perdido una gran filósofo, ¿no? O filósofa. Pues me da mucha pena haber tenido que abandonar, pero realmente no era posible hacer todo. El teatro tiene mucha historia de amor con la filosofía, tiene mucho cruce con la filosofía, pero obviamente acabé no teniendo esa formación clásica de filosofía. Pero bueno, fueron otras aventuras. ¿Cómo llegas al teatro ya, Conservatorio de París? De hecho, yo ya había empezado en el cine a los 15 años en Portugal, gracias a João César Monteiro, que era un gran director portugués, un hombre muy culto, un gran autor también, un autor muy literario del cine, un hombre muy loco también. O sea que fue un bautizo cinematográfico muy interesante. Y entonces, bueno, había hecho ya teatro también, esto antes de venir a estudiar. Pero llegué aquí, me inscribí en filosofía, empecé filosofía y tengo todavía un gran amigo que es Serge Truffaut, que es un gran director de cine también, que en esa época él quería presentar concursos y los presentaba todos, hasta clases para lavarse los dientes. Me acuerdo que él me quería llevar a todos los concursos y gracias a él realmente él me ha convencido a presentar los concursos de las escuelas de teatro. Y cuando entré, y es tan difícil entrar porque la competencia es tan grande, que cuando entré me dije, bueno, esto quiere decir algo, esto es una oportunidad que tengo que
que aprovechar. Y la aprovechaste. Y aproveché, tuve muy buenos profesores aquí, es maravilloso el conservatorio, muy buenos colegas también y sobre todo empecé a trabajar muy rápidamente también, o sea que estudiaba durante el día y por la noche ya estaba en el escenario. Hablando de concursos, de castings, ¿tuviste que hacer un casting o un concurso para trabajar en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction? ¿O te eligieron ya de entrada? No, porque yo lo había conocido a Quentin en un festival muy pequeño, muy cinéfilo, en Avignon, en el sur de Francia, que era un festival dedicado a jóvenes directores de cine independiente. Y ahí estaba Quentin con su primera película, Reservoir Dogs, muy cinéfilo, muy divertido. Y entonces nos conocimos ahí, simpatizamos mucho, él es genial. Y nos volvimos a encontrar en otros festivales, en São Paulo, etc. O sea que así ya me conocía. Lo que sí se hizo es que fui a Los Ángeles una o dos veces en preparación, así. O sea que no fue propiamente un casting, pero fue ir ahí, trabajar las escenas y tal, hasta... pero sí, él hacía castings. Yo me acuerdo que su productor, que es un tipo simpaticísimo, Lawrence Bender, había presentado también el casting para un papel y no lo ha elegido. En cambio, sí estaba en el casting John Travolta. ¿Habías visto Fiebre del sábado noche? Sí. ¿Y qué impresión te hace trabajar con alguien que has visto ya en el cine bailando con...? Sí, bueno, la verdad, esa película no es que me había marcado así tanto, pero sí estaba encantada de conocer a John Travolta y a Bruce Willis, con quien realmente trabajé más de cerca, porque hacíamos esa pareja improbable y fue una bellísima aventura. Sobre todo porque todos, yo creo, teníamos la impresión de hacer una película muy artística, muy atrevida, muy de un joven genio, así. Pero yo no me imaginaba, sinceramente, quizás los otros ya lo sabían, pero yo no me imaginaba que una película tan compleja, tan inteligente, tan llena de referencias, pues tocara un público mundial, universal, así. Y eso me parece genial, estupendo. María de Medeiros, vas a empezar el siglo muy bien con tu primera película como realizadora, Capitanes de Abril. ¿Qué te hizo ponerte detrás de la cámara? De hecho, desde la primerísima película Silvestre con João César Monteiro, el otro lado me apasionó. Una de las cosas que yo había dejado para atrás, que era lo que yo pensaba que siempre haría desde niña, es bellas artes. O sea, tengo mucha relación con el cuadro, con la imagen, los colores. Y de alguna forma, pues esto de descubrir cómo se hace el cine me volvía a eso, a la construcción de imagen. Y entonces muy rápidamente, pues las dos cosas me seducieron mucho y empecé a hacer películas experimentales muy rápidamente, a los 19, 20 años. Pero luego, Capitanes de Abril, que es la historia de la Revolución de los Claveles, se me hizo como un reto, un objetivo de vida contar esa historia, porque me di cuenta que había sido un privilegio increíble crecer en el Portugal postrevolucionario, o sea, y asistir de niña a la construcción, pero la verdadera construcción de una democracia, porque muchos golpes de Estado dicen que van a traer democracias aún hoy, cuando solo traen, de hecho, destrucción total. Y Portugal, o sea, cuanto más pasan los años, más orgullo tengo en ese gesto de primordial, así de esos jóvenes soldados
que venían de una guerra colonial atroz de 13 años, extremadamente violenta, y que han decidido hacer una revolución impecable, sin violencia, y realmente dar el poder a los civiles. Y con claveles, ¿no? Que Y con es flores, lo menos sí. militar que se pueda ver. Tuviste, volviendo al Festival de Cine de Mujeres de Créteil, ¿has tenido alguna vez problemas por ser mujer y directora de cine? Mira, los he tenido en donde menos me lo esperaba. Por ejemplo, entre los militares siempre fueron geniales. Nunca cuestionaron la legitimidad de mi proyecto, del deseo que yo tenía de contar la revolución de los claveles. Mientras que en otros medios, quizás más cercanos míos, que no soy militar, eso sí fue muy cuestionado. De hecho, ¿cómo se atreve una mujer, una chica de 21 años, a hablar de una historia militar, de una historia de otra generación? Quizás justamente por ser de otra generación yo lo podía hacer. Por supuesto que sí. Quizás no hay muchas mujeres realizadoras, a pesar que en el festival se presentan 40 películas, que no está mal. Quizás son tan raras las realizadoras como las directoras de orquesta, que no hay muchas tampoco. Sí, yo creo que todavía hay menos directoras de orquesta. Menos. Sí, sí. Y esto que yo tengo una hermana que sí que sabe dirigir orquestas, aunque no lo hace mucho, porque practica más como violinista, pero sí, en todos donde hay poder hay menos mujeres, pero bueno, yo creo que estamos mejorando, por lo menos la conciencia de eso llegó completamente al público. Pero algunas lo hacen muy bien, y estoy pensando en ti. Y sobre todo tuvimos a Alondra de la Parra, gran directora mexicana, que ha dirigido la Orquesta de París aquí en Francia. Sí, la conozco. Sí, extraordinaria. Volviendo al Festival de Mujeres de Créteil, hace unos años, en 2014, te rinden homenaje con un autorretrato de 7 películas. ¿Fue difícil escoger esas 7 películas? Ya no me acuerdo cuáles eran, pero siempre es divertido. Mira, porque yo realmente no vivo mirando a mi currículum y a veces cuando justamente en los festivales hay que hacer elecciones y tal, de repente, ay, mira, sí, hay esto y esto y esto. Y es un trabajo divertido, bonito, pues rememorar trabajos, porque muchas veces, o sea, las películas que más nos gustan no son las que más han sido vistas. Entonces, siempre los festivales dan ese gran regalo de poder presentar lo que consideramos ser las perlas, ¿no? Las cosas que menos conocidas, pero que llevamos en el corazón. En la edición de este año presentas a Nuestros hijos, que en principio era una obra de teatro de Laura Castro, que tú interpretaste mucho en Brasil, ¿no? Quizás Sí. esa es la razón por la que rodasteis en Brasil y no en Europa, en Portugal, por ejemplo. No, realmente es una historia brasileña. La historia de a Nuestros hijos, que el Festival de Créteil presenta y me da muchísima ilusión, lo presenta como en preestreno, ¿no? Avant-première. Recibí esta invitación de Laura Castro, que yo no sabía quién era, que es una joven actriz y productora, que me proponía esta obra, que es un diálogo. La obra es solo 2 personajes, madre e hija, y 2 personajes muy inteligentes, con argumentos muy válidos las dos, y eso es raro, ¿no? Porque es un diálogo en el que vas de una a otra y dices, pues tiene razón, luego habla a la otra y dices, pues también tiene razón, y eso te hace pensar, ¿y qué es? Laura, en su vida real, tiene 3 hijos con la que fue su mujer. Ahora se han divorciado porque, bueno, También ocurre. también pasa. Y entonces la obra de teatro, ella la escribió a partir de esa experiencia. Y es la historia de una hija que de hecho es una hija que estudia para ser jueza, que es bastante conservadora,
pero que viene a decir a su madre que ella no es nada, de hecho la madre no es nada conservadora, y esa es la fuerza de la historia, yo creo, es que la madre no es para nada ni religiosa, ni reaccionaria, ni nada, es una mujer que toda su vida ha luchado, muy de izquierdas, ha sido torturada, ha estado en la cárcel, en el exilio, etc. Y aún hoy trabaja con niños seropositivos, y tiene una cabeza muy abierta, pero cuando la hija dice que está esperando un bebé, la madre se vuelve muy contenta y piensa hasta que la hija quizás cambió de orientación sexual, pero la hija le dice, no, estoy esperando un bebé y el bebé está en la barriga de mi compañera. Y eso es el límite de la apertura de espíritu de la madre. Y entonces me pareció muy interesante la obra y descubrí un montón de cosas que yo no conocía, por ejemplo, cómo se hace una inseminación artificial, los bancos de esperma, en fin, todo un mundo de personas que quieren vivir con sus elecciones propias, etc. En fin, fue un descubrimiento para mí. Y rápidamente pensé, Laura, esta obra tiene potencial para que hagamos una película. Hay tantos otros personajes que no aparecen porque están por ahí desdibujados y tal. Y Laura de inmediato pues estuvo muy feliz con la idea de que transformáramos la peli, la ampliáramos a una película, y es esta que presentamos. Además, Laura Castro protagoniza la película, es una de las mujeres Sí, yo ya de la no pareja. hago la mamá porque no tengo la edad de hacer la mamá. Y porque en el teatro era muy divertido porque yo realmente tuve que forjar, construir un personaje mucho más mayor que yo, que alguien que tendría la edad de mi madre. Y eso es posible en el teatro, o sea, trabajas el cuerpo, las actitudes, la voz y tal, y es muy posible en el teatro, sin grandes problemas de maquillaje ni nada. Y ya en el cine no, yo creo que está bien que los actores tengan la edad de los personajes, además porque no hay tantos personajes para mujeres de 70 años. Y de inmediato pensamos en Marieta Severo, que es una grandísima actriz brasileña. Fue durante muchos años también la mujer de Chico Buarque, es la madre de sus hijas. Y curiosamente, cuando Laura escribió la obra, estaba pensando en Marieta. Marieta no pudo hacer la obra, por eso Laura me habló a mí. Entonces, claro, cuando hicimos la película, pues, pensamos, no, tiene que volver, este papel es de Marieta desde el inicio, entonces tiene que volver. El tema principal de la película es la maternidad, la adopción, el hecho de que esa madre que es tan crítica con su hija dirija un centro de acogida de niños en las favelas de Río, pone el dedo en la llaga, ¿no? Claro, porque ella no entiende la elección de las niñas cuando ella, pues, cada día trabaja con niños que buscan ser adoptados y tal. Entonces es un diálogo intenso, digamos, entre ellas. Y luego yo creo que lo que me interesaba mucho también contar es la cuestión de la transmisión, ¿no? De lo que queremos transmitir a la generación próxima y las prioridades de cada generación. Y claramente cada una de estas generaciones tiene prioridades distintas, con argumentos muy válidos para defender sus prioridades. No hay solución, digamos, es una materia para reflexionar. Lo que sí me empeñé mucho en de alguna forma, o sea, las generaciones se construyen en oposición a los padres y acaban espejando completamente los padres. Y entonces hay toda la historia, sin hacer spoiler, pero está construido en un espejismo, o sea, una relación de espejo entre madre e hija, donde las dos están negociando con niños que no están, con niños que son virtuales de alguna forma.
La película la habéis rodado en Río de Janeiro, pero no hay imágenes de las playas maravillosas de Río y hay imágenes de la favela, de una de las favelas de Río, pero tampoco no hay mucha violencia. Aunque sí, es una violencia larvada, ¿no? Se oyen los Sí, tiroteos. sí. ¿Habéis tenido problemas en el rodaje por algún tiroteo también? Sí, bueno, por ejemplo, porque realmente rodamos en las favelas nuestros walkie-talkies interceptaban los de los narcos y estaban furiosos, decían, vamos ahí y vamos a balear todo el mundo porque... y además teníamos, o sea, ¿cómo va la cosa? Es heavy porque teníamos policías, o sea, que eran actores. Y entonces, al estar vestidos de policías, eran albos. Entonces, por ejemplo, todo lo que eran armas se les daba a la hora de rodar, acción, arma, corta, saca el arma, porque un policía con un arma en la mano, cualquier uno le pega un tiro desde lejos. Terrible, ¿no? La Y entonces, situación. pero sí, mi idea era, y me empeñé mucho en eso, era porque Río de Janeiro es una ciudad tan increíble, pero realmente hay la tarjeta postal y tal, y las playas, y los dentales, los bikinis, y por otro lado la violencia extrema, la cosa muy machista de los narcos, los machitos entre ellos matándose, que es lo que les gusta hacer y tal. Yo quería, o sea, me seduce tanto Río de Janeiro. Yo quería pues dar esa imagen que tengo, o sea, la gente que conozco, que es una clase media, pues esta que intenta vivir lo mejor posible, sobrevivir a los problemas, enfrentarse, bueno, vivir lo mejor dentro de una realidad. Das una imagen de modernidad de la sociedad de Río De de hecho, Janeiro, ¿no? era muy moderno. Es increíble el retroceso que hubo estos años. O sea, terminamos de... ¿Cómo queríamos estar muy cerca de la realidad y de la modernidad? Porque en muchos aspectos, por ejemplo, en estas cuestiones de la homoparentalidad y tal, Brasil estaba muy adelante de algunos países europeos, realmente era más moderno. Entonces íbamos escribiendo mucho con lo que iba pasando, porque nuestra idea era eso, era dar como una fotografía, mira, este es Brasil ahora. Pasa que Brasil justamente estaba en un cambio tan espantoso que a lo largo de los 5 años que fuimos escribiendo, sí, desde 2003, un poco menos, 4 años, hasta la cosa se oscureció mucho. Y Bolsonaro llegó al poder. Exacto, pero yo creo que de alguna forma, como íbamos reescribiendo en función de lo que iba pasando, acabamos con un documento que retrata esa época exactamente pre-Bolsonaro, pero donde las cosas ya todo indicaba que la oscuridad venía, ¿no? Entonces me acuerdo que el último día de rodaje, sí, terminamos de rodar, no fue el último día, pero terminamos de rodar entre las dos vueltas. Pero en el día de la primera vuelta, cuando ganó, yo llegué al rodaje y estaba todo el equipo llorando, o sea... Y eso fue muy fuerte, ¿no? Porque la sensación, todo gente joven y todos ahí llorando, todos viendo que habían entrado al abismo, ¿no? Esperemos que pronto la luz vuelva Ojalá. a Brasil. En fin, pues ya lo saben, tienen hasta el 11 de abril para ver a nuestros hijos, película realizada por María de Medeiros a través del Festival de Cine de Mujeres de Tecatell. Muchísimas gracias, María, Gracias, por haber estado Jordi, aquí con un nosotros. placer. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Le Bouvier y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una televisión internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, para todo el continente. Y seguro que en Río de Janeiro también nos pueden ver. Se llama UCL, un canal latino.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. E aí, minha filha? Aí, paizinho. Tudo bom? Tudo bom. Lembra que você morria de medo da água? Ô, Nossa, era pior que gato. Sabe o que eu lembro? Direitinho. Naquele canto ali, ó. Um dia você estava ali, agarradinha, aí soltou a mão e saiu nadando. graças ao papai, né? Que paciência que ele teve comigo. E aí, qual é a grande notícia que tinha que reunir a família toda? Temos juíza? Não, mãe, ainda tô esperando a prova oral. Ah, claro. Mãe... Eu vou ser mãe. É? Ai, que notícia boa. Que bom. Nossa, minha filha, fiquei feliz. Ó, vocês dois, não quero ser chamada de vovó, não, hein? Muito pesado. Você pode ser chamada de Vevé. Vevé, gostei. Mas eu quero ser vovô mesmo, não quero ser Fefe. Ai, que lindo. Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá. Ah, a Vanessa. É que eu não pensei nisso. Escuta, vamos escolher? Já sabe o que comer? Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe. Doador anônimo, desconhecido? Anônimo, mãe. Por que vocês não pediram para um amigo de vocês? Vocês têm tanto amigo bonitão, né, Fernando? Não fazem meu tipo. Por que vocês não fizeram homenagem? O que vocês têm contra a boa e velha trepada? Você que é o pai? Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem pra ser pai, eu sou mãe. Tá claro? Já escolheram?